Hola, muy buenos días. Vamos a iniciar la charla del día de hoy. Muchas gracias por la presencia y vamos a hablar sobre el presupuesto para el año después de un año como este. Algunos tips que les puedan ayudar para desarrollar el plan para el próximo año. Lo primero, bueno, voy a iniciar presentándome. Mi nombre es Luis Felipe Valdés. Soy ingeniero civil eléctrico de la Universidad Católica de Chile. Trabajé durante 30 años como ejecutivo de distintas empresas y también en paralelo con eso y posterior también a mi trabajo como ejecutivo he desarrollado 9 emprendimientos, algunos muy buenos, otros no tan buenos, pero que me han dejado mucho aprendizaje. Fui el primer Action Coach certificado en Chile el año 2009, hace justamente 11 años. Actualmente cuento con más de 5.000 horas de coaching, tanto individual como grupal. Soy miembro de un par de grupos especiales dentro de Action Coach, el Hall of Fame de Iberoamérica, el Chairman Club de Action Coach a nivel mundial. Y he recibido algunos reconocimientos que me enorgullecen mucho, como coach novato, 3 veces Action Man. Tengo ranking de 51, el mejor ranking que he tenido a nivel mundial, y 3 en Iberoamérica. Y adicionalmente también he recibido algunos reconocimientos BEF para clientes. Y como actividad adicional participo como miembro del directorio de algunas empresas y asesoro también en temas diferentes al tema, a lo relacionado con el coaching. Pero bueno, más importante que eso para mí, quería compartirles también sobre mi familia. Soy casado, tengo 5 hijos, 3 yernos, 10 nietos, 8 hermanos, 57 sobrinos, 19 cuñados, 82 primos hermanos. Como ustedes ven, somos familia muy grande, nos juntamos mucho, compartimos mucho, nos gusta mucho la vida en familia y también practico deporte, actualmente bicicleta y esquí principalmente. Eso para mí es bastante importante y por eso quería compartirlo con ustedes antes de empezar nuestra presentación. Bien, entrando en el tema, primero hablemos de presupuesto y lo divido en dos partes porque la verdad es que la idea es entender que esto es algo previo a el inicio del año que estamos presupuestando. Y eso implica que tenemos que tenerlo terminado antes del 31 de diciembre del año anterior que estamos presupuestando. En este caso ya no, estamos dentro del último trimestre del año 2020, por lo tanto es momento de empezar a pensar y a proyectar qué es lo que esperamos de nuestro negocio para el año siguiente. Y eso lo recalco en casos como países como Chile, en que enero y febrero son meses de vacaciones tradicionalmente, de verano, y eso hace que en muchos casos, cuando no está terminado el 31 de diciembre, ya pasa para marzo. Y resulta que en marzo ya se nos fue un trimestre. Y fue un trimestre que no pudimos revisar cómo anduvimos con respecto a nuestro presupuesto porque todavía no tenemos presupuesto. Por eso recalco mucho esto de que tiene que ser terminado durante el año previo al que estamos presupuestando. Y lo siguiente tiene que ver con los supuestos. El presupuesto está basado en supuestos. Hay algunos supuestos que son basados en la historia o en algunas perspectivas que nosotros tenemos, pero no es válido decir, no, es que no tengo todas las variables resueltas para presupuestar. En un año como este es muy probable que va a ser muy difícil que de aquí al 31 de diciembre tengamos todas las variables resueltas, todas las variables claras. Y justamente por eso es que hay que entender que el escenario actual nos lleva primero a que el panorama futuro, si bien ya vemos algunas luces, sigue siendo incierto. Y mientras no tengamos la vacuna del COVID, vamos a tener mucha incertidumbre. Mientras no sepamos cómo va a evolucionar el mercado, las empresas, la gente, los países, este panorama va a seguir siendo incierto. Y por eso es que no podemos esperar tener todas las variables resueltas para iniciar este trabajo. Otro elemento importante es que se han perdido las tendencias. Este año ha sido un año fuera de cualquier pronóstico, fuera de cualquier expectativa, y eso hace que rompe las tendencias que podríamos haber visualizado en nuestro negocio. Muchas veces nos basamos en si el negocio va creciendo
o va desarrollando nuevos productos, o va generando tendencias que nos permiten proyectar a partir de esas tendencias el futuro. Hoy día tenemos muy poca visibilidad sobre esas tendencias, porque se rompieron esas tendencias. En algunos casos, desgraciadamente, los negocios han tenido consecuencias muy negativas. Afortunadamente, para algunos pocos, también ha sido un año muy novedoso, muy especial y muy bueno en ciertas áreas de negocios en que, producto de la pandemia, justamente se han desarrollado por sobre lo que cualquier proyección podría haber proyectado. Y por otro lado también existe desorientación. Desorientación porque no sabemos, porque estamos en un periodo en que hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas que pensábamos que iban a ser de una forma y resultaron de otra, y eso nos ha desorientado. Pero ese es el escenario actual, y ese es el escenario sobre el cual tenemos que trabajar. No desconocemos estas cosas, sin embargo, no podemos quedarnos anclados en ellas y tenemos que avanzar hacia adelante. Entonces, a partir de este escenario, que es muy poco visible, muy poco visionario hacia adelante, tenemos que iniciar el trabajo. Y para eso, algunas preguntas previas que nos podemos hacer. Primero, ¿cómo salir del fango? Nos sentimos como que estamos pegados, como que nos cuesta proyectarnos, como que nos cuesta movernos. Y eso nos lleva a que tenemos que hacer diagnósticos mirando desde afuera, salirnos un poco del día a día, en que en muchos casos nos ha llevado este periodo a meternos adentro del negocio para tratar de sacarlo hacia afuera. Ahora, para proyectar, realmente tenemos que mirar desde afuera. Tenemos que tomarnos el tiempo, salir y proyectar nuestro negocio con una visión mucho más general, haciendo un muy buen diagnóstico de la situación. Otra pregunta importante es cómo manejar situaciones complejas. Y para eso, mi respuesta es muchas preguntas. Hagámonos preguntas sobre el negocio. Preguntémonos el porqué de las cosas. Yo hablo mucho de el taladro del porqué, de un libro que se llama Mini Hábitos y que justamente dice, no nos quedemos con la primera respuesta al primer porqué. Preguntémonos por qué, por qué, por qué, por qué, igual que un taladro, muchas veces por qué, para efectos de llegar realmente a planes alternativos de solución, tener más de una alternativa dependiendo de qué tan profundo sea este cuestionamiento que nos hacemos para manejar estas situaciones que no son fáciles. Otro elemento importante, bueno, cómo evitar chocar con los mismos problemas. En muchos casos nos damos cuenta que cada año estamos viendo situaciones que se repiten. Es muy probable y espero que así no sea, que el próximo año se repitan cosas de este. Sin embargo, también tenemos que tener múltiples escenarios, tener escenarios alternativos para efectos de enfrentar situaciones que ya vivimos anteriormente y que nos lleven a tomar decisiones e implementar estrategias nuevas. Otra pregunta importante es cómo seguir el mejor camino. Normalmente nos enfrentamos a disyuntivas de tomar decisiones. Acá es muy importante ver cómo lo están haciendo quienes han sido exitosos y copiar estrategias, copiar decisiones que se han tomado, mejorándolas ojalá o adaptándolas para nuestro negocio, pero aprendiendo de los otros, aprendiendo de buenos ejemplos que nos puedan permitir implementar esas estrategias en nuestro negocio. Adicionalmente, también es importante poner ciertos filtros. Hoy día tenemos mucha información, las redes nos tienen bombardeado con información. Desgraciadamente hay mucha desinformación que no es cierta, que merece dudas, por lo tanto hay que poner los filtros adecuados, no ser tan abierto en términos de aceptar que todo lo que está en las redes o en los medios es cierto, pero no es fácil encontrar justamente dónde está el equilibrio de esos filtros. Y por último, también la creatividad. Muchas veces estas cosas nos bloquean, estas situaciones nos llevan a que se nos nubla la mente y nos cuesta ser creativos. Pero hay gente muy creativa y nos podemos apoyar en esas personas. Podemos buscar personas conocidas o empresas que se dedican justamente a abrir la mente para ser más creativos frente a estas situación que estamos viviendo. Por otro lado, también cómo evitar periodos de ceguera. Efectivamente hemos pasado un periodo en que en muchos ratos nos sentimos como que no vemos nada, como no vemos hacia adelante. Bueno, sobre esto
y especialmente para todos los que tienen un coach, estar sobre el punto de poder. No voy a entrar en detalle sobre este concepto, me imagino que ya todos lo han visto con sus respectivos coaches, si no, consúltenle, pero olvidémonos de buscar culpables, olvidémonos de dar excusas y pretextos, olvidémonos de negar cosas que son reales, que están a la vista de todos, y llevémonos nuestra actitud a una actitud positiva, una actitud de definir nuestro destino, nuestras acciones, ser muy confiables en términos de lo que hacemos y de cómo asumimos la responsabilidad, y también responsables de nuestros actos. Eso finalmente nos va a abrir las perspectivas cuando estemos en estos periodos en que vemos como que nos cuesta visualizar el futuro. Resueltas estas preguntas, lo primero para empezar a pensar en un presupuesto es la planificación. Y dentro de eso rescato una frase que me gusta mucho que dice: dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha, de Abraham Lincoln. Esto para mí es muy importante, bueno, es parte de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. El 7º hábito justamente habla de afilar el hacha, y justamente lo importante acá es tener presente que no podemos partir haciendo, tenemos que pensar, tenemos que parar, tenemos que salirnos del día a día, como decía hace un momento atrás, y empezar a trabajar planificando. Y para eso es muy importante otro concepto que también me imagino que todos ya tienen desarrollado, que es su visión, la misión, los valores que nos soportan y la cultura que tenemos como empresa. Es aquí donde está el punto inicial de nuestro presupuesto. El presupuesto tiene que ser concordante con esta visión de largo plazo que tenemos de nuestro negocio, y a partir de eso empezar a desarrollar todo el lineamiento para el año siguiente. Por lo tanto, desarrollen estos puntos también con sus coaches y trabajen para efecto de que el presupuesto esté 100% alineado con estas proyecciones de largo plazo. Algunas consideraciones previas para armar el presupuesto. Lo primero es que el presupuesto va a tener ciertas cuentas o cierto plan de cuentas con el cual lo vamos a construir. Probablemente todos pensarán: el presupuesto tenemos que definir los ingresos, los costos, los gastos, algunos costos financieros, en fin, para llegar a una cierta utilidad. Cuando desarrollamos el presupuesto y lo comparamos mensualmente, o debiéramos compararlo mensualmente con nuestro estado de resultados, es muy importante ver cómo está construido los estados de resultados, el plan de cuenta de los estados de resultados, para efectos de que después, mes a mes, vayamos pudiendo comparar en paralelo nuestro presupuesto con los estados de resultados. Es muy probable que el plan de cuentas de los estados de resultados, sobre todo cuando se usan soportes de sistemas de software, son muy abiertos y tienen muchas calificaciones, y los gastos están abiertos por ítem y son muchos ítems. A veces para presupuestar hay que ser un poco más simple, tratar de aglutinar ciertos gastos que son menores en otros o en una cuenta especial. Sin embargo, lo importante es que haya consistencia, que conversen el presupuesto o el formato de presupuesto converse con el formato que estamos usando actualmente en los estados de resultados. De esa manera nos va a poder guiar mejor cuando vayamos viendo la gestión. Otro elemento importante es que consideremos nuestro presupuesto como el plan de ruta de mi negocio. Es como la guía que voy a usar y que me va a ir permitiendo visualizar mes a mes cómo voy respecto de mi plan anual. El destino del presupuesto es cumplir con los objetivos anuales, y lo que vamos a ir haciendo mes a mes es ir viendo cómo vamos respecto de este plan de ruta que nos hemos fijado para el negocio. Otro elemento importante es que consideremos la historia como dato. Eso quiere decir que para hacer el presupuesto, sin duda yo me baso en la historia, en cómo va creciendo mi negocio, en qué áreas del negocio nuevas puedo desarrollar, y a partir de eso, de esa historia que tengo, construyo el futuro. Sin embargo, una vez que ya tengo el presupuesto, me olvido de la historia. Ya la consideré para diseñar el presupuesto, y de ahí para adelante manejo mirando por el parabrisas, no mirando por el espejo. Suele suceder que hay muchas empresas que permanentemente están diciendo: voy mejor que el año anterior.
pero cómo voy respecto de lo que yo quería para este año, no lo saben. Y su comparación mensual no es con respecto a cómo va lo que yo esperaba, sino que es cómo voy respecto de lo que ya fue, que es el año anterior. Sin duda, este año no va a ser un año de referencia, ojalá que no lo sea, para diseñar nuestro presupuesto el próximo año. Sin embargo, les insisto, miren manejando su negocio por el parabrisas y no por el espejo. Eso es un elemento importante tener consideración antes de empezar a diseñar. Bien, nuestro punto de partida, ¿cómo partir respecto de el presupuesto del próximo año? La mayoría de las veces, cuando se habla de presupuesto, incluso algunos solamente diseñan la venta. La verdad es que el presupuesto es el estado de resultado que yo espero para el próximo año. Y muchas veces se habla de que yo quiero crecer en tal porcentaje. Sin embargo, no se especifica en qué se quiere crecer. Si yo quiero crecer en ventas, puedo crecer en ventas, pero si mis costos y mis gastos aumentan más que la venta, voy a tener pérdida o voy a ganar menos que lo que pretendo ganar. Por lo tanto, cuidado con el concepto del crecimiento, porque la verdad es que si tenemos un negocio, tiene que ser, como definimos el negocio en Action Coach, un negocio con una empresa comercial rentable que trabaja sin el dueño. Y eso quiere decir que la parte rentable significa que trabajamos para tener utilidades. Y ese debiera ser nuestra definición de crecimiento. ¿Cuánto voy a crecer en utilidades el próximo año? Entonces, no nos quedemos pegados en qué voy a crecer. Siempre el crecimiento tiene que ser fijando las utilidades que yo quiero para el próximo año. Y ojo, porque esto es muy importante. Yo primero determino cuánto quiero crecer en utilidades y el resto lo voy a construir para lograr ese objetivo. De esa manera voy a definir ciertos valores iniciales de mi presupuesto que sean razonables para el próximo año, como les decía, considerando la historia, considerando las proyecciones, considerando lo que yo quiero de mi negocio para el próximo año. Y a partir de esas cosas, yo lo que empiezo es a construir el presupuesto. ¿Cómo lo construyo? De abajo hacia arriba. Primero defino las utilidades. ¿Cuánto quiero crecer en utilidades el próximo año? Y a partir de eso, tengo los gastos y los costos que son conocidos y probablemente este año muy ajustados y nos ha llevado a reducir gastos, a negociar mejor nuestros costos variables y de esa manera eso lo voy a poner por sobre las utilidades. Como consecuencia de algunos financiamientos adicionales que hemos pedido este año, producto de la situación, también hay que tener mucho cuidado porque muchos de estos créditos empiezan a tener que pagarse el próximo año y eso tenemos que incorporarlo también a nuestro presupuesto. Y a partir de eso, construyendo, como les digo, de abajo hacia arriba, vamos a llegar que las ventas son el resultado de lo que necesitamos para generar las utilidades que hemos diseñado. Ese es el concepto de crecimiento de la venta, es lo que necesitamos vender. Y aquí hay una observación también importante que hay que considerar. Las ventas tienen a veces empresas que comercializan distintos productos, tienen distintos márgenes. Cuidado con el mix de la venta. Puede que nosotros vendamos la misma cantidad en moneda o en dólares o en pesos que queremos vender, sin embargo, si vendemos mucho más de productos que tienen bajo margen, no vamos a lograr las utilidades, que es realmente nuestro objetivo. Así es que cuidado con el mix de ventas, es importante cuando son muy distintos los márgenes que nos entrega un producto o una línea de productos de otra, es separarlo en la construcción del presupuesto para efectos de que podamos ir midiendo efectivamente nuestros resultados futuros. Otro elemento importante, sin duda, son las estacionalidades. Hay ciertos negocios que tienen épocas del año que son más marcadas que otras. Eso tenemos que considerarlo en el presupuesto. En muchos casos lo tomamos también de la historia. Es probable que, como este año no ha sido un año muy normal para la mayoría de las empresas, en esas empresas tengan que a lo mejor basarse en las estacionalidades que había desde el año 2019 hacia atrás, pero cada uno que conoce su negocio sabe dónde tiene que marcar crecimientos o disminuciones de el avance del presupuesto. Bien, a partir de esto, lo importante es usar formatos sencillos.
hay múltiples formatos en la red, en los buscadores, software que nos permiten presupuestar, muchos que usan sistemas como el SAP o como Softland o algunos de ellos tienen también unidades de presupuesto. Sin embargo, cuando no han presupuestado antes, yo les recomiendo que partan de un formato simple. Un formato simple como este que les estoy mostrando, es un formato en que uno solamente ingresa las variables que están en amarillo, en la venta de enero, el 2,5 que aparece en la parte superior es el porcentaje que aumenta las ventas mensualmente. Por supuesto, si tienen estacionalidades hay que intervenir un poco la planilla. Después tenemos el 36% que es el margen bruto promedio, y eso automáticamente me genera el cálculo del margen. Y después tengo los gastos, del primer mes y un porcentaje de aumento mensual, en este caso ahí aparece el 0,5. Esta planilla la tienen disponible en la wiki los coaches de Action Coach, por lo tanto ustedes pueden también pedírsela a su coach para efectos de que dispongan de ella. Es una planilla relativamente sencilla, la van a poder ver, es un Excel, y le insisto, esto es como el punto de partida. Si tienen mecanismos más complejos que esto y ya están acostumbrados a ello, síganlo usando porque cada uno ocupa lo que le conviene o le es más fácil para seguir administrando el negocio. Bien, posterior a la ejecución del presupuesto también es importante tener presente algunas consideraciones posteriores. Primero, es conocer lo que entrega y lo que necesita el contador. En muchos casos nos quejamos que el contador no nos entrega la información. A veces también es problema nuestro que no le hemos entregado la información que necesita el contador. Sin embargo, el conocer eso es muy importante para que el funcionamiento de las mediciones posteriores sean también relativamente fluidas. Otra recomendación importante es propicien los gráficos. Los gráficos son muy visuales, nos permiten ver las cosas mucho más fácil que los números. A veces nos perdemos con tanto número. Cuando vemos un gráfico podemos ver perfectamente bien a través de colores o de las mismas imágenes, y nos hace más fácil comparar nuestro resultado real versus el presupuesto que teníamos para cada mes. Fijar fechas de entrega cada mes, muy importante, ser estricto en términos de exigir que me entreguen los estados financieros el día, no sé, 5 o 10 hábil de cada mes, de manera de poder hacer gestión con eso, ir tomando las decisiones y aplicando las estrategias que corresponden dependiendo de cómo va mi negocio. Otra sugerencia es que revisen trimestralmente el presupuesto y hagan ajustes. Cuando las empresas se salen mucho del presupuesto que tenían originalmente, pierde importancia el presupuesto, o dicen, no, pero es que ya no lo cumplimos, o vamos tan excedidos que el presupuesto ya no tiene validez. Para esos efectos es importante hacer revisiones trimestrales del presupuesto y en base a eso poder tomar decisiones también adecuadas y seguir usando esto como nuestro plan de ruta, nuestro plan que nos va guiando mes a mes. Bien, antes de terminar quisiera invitarlos a la próxima conferencia de Juan Represa de España. Él nos va a hablar del organigrama inverso, la nueva normalidad enfocada al cliente. Esto es el próximo martes 13 de octubre a las 8:30 hora de México, para efectos de que estén atentos y ojalá puedan seguir acompañándonos en las charlas de Action Coach. Y para terminar, dicho eso, quiero dejarlos con este pensamiento: con un buen presupuesto para el 2021 y su seguimiento mes a mes, te será más fácil manejar tu negocio y llevarlo al lugar que has planificado. Eso es lo que quería compartir hoy día con ustedes. Muchas gracias. Bien, Edith, no sé si hay unos pocos minutos para algunas preguntas. Si hay alguna pregunta, feliz de contestarla. Claro, coach, aquí hay algunos comentarios. Felicitaciones. ¿Puede compartir el nombre del libro de microhábitos? El nombre se llama Mini Hábitos. Mini hábitos, ajá. Sí. Ok, muchas gracias. Más felicitaciones. Felicitaciones, felicitaciones. Todavía no tengo aquí una pregunta. ¿Alguien que quiera
A los asistentes pueden dejarlo en la sección de preguntas. ¿Alguien que quiera levantar su mano? ¿La plantilla dónde la conseguimos? Pregunta otro participante. Sí, pueden pedírsela al coach con que trabajan. Los coaches la tienen disponible, están en la wiki de Action Coach. En caso contrario, pueden, tal vez a través tuyo, Edith, mandarme el WhatsApp o el correo y yo se las hago llegar. Excelente, muchísimas gracias, coach. Bueno, un poco más de comentarios aquí. Dice, ¿el presupuesto es el mismo flujo de efectivo o de caja? Sí, bien. Respecto de esa pregunta, la verdad es que es una duda muy frecuente. El presupuesto es sobre el estado de resultado. La diferencia que tiene con el flujo de caja o que puede tener con el flujo de caja es que el flujo de caja se refiere a los ingresos y egresos. Si nosotros en el estado de resultado facturamos un producto, nos va a figurar como ingreso de ese mes, aunque no lo hayan pagado. En el flujo de caja va a ingresar al flujo de caja solamente cuando lo paguen. Entonces tienen desfases. Muchos desfases se producen por la cobranza, otros se producen por la facturación, que nos demoramos en facturar. Hay ciertos ingresos que se facturan en partes y eso genera en los resultados que vamos ingresando de acuerdo a cómo facturamos, pero no es exactamente lo mismo. Lo mismo respecto de los gastos. En los estados de resultado, por ejemplo, un gasto habitual, el arriendo de las oficinas, por ejemplo. El arriendo de las oficinas tiene que contabilizarse en el mes que corresponde pagarlo. Si no lo hemos pagado, se deja una provisión de pago, sin embargo, como resultado debiera ser un gasto, aunque no lo hayamos pagado. Y en la caja va a disminuir nuestra caja solamente cuando hayamos hecho el egreso. Tienen pequeñas diferencias, están muy relacionados uno con el otro, pero lo importante es proyectar cómo queremos el resultado del negocio. Excelente, coach. Por acá otra pregunta. ¿Con qué frecuencia recomienda revisar resultados en esta época? ¿Los mantenemos trimestral? Bien, esa pregunta, de hecho, en algunas charlas anteriores la han contestado también otros coaches. Depende mucho del negocio. Hay negocios en que esto lo podemos hacer todos los días. Negocios de venta diaria, voy a poner un ejemplo, una panadería. La panadería podemos tener indicadores diarios de cuánto vendemos cada día, porque es una venta muy recurrente. En el extremo opuesto, tal vez, podría ser el tema, no sé, agrícola, en que los gastos sí los tenemos al mes, pero muchas veces la cosecha es una vez al año o 2 veces al año. Por lo tanto, no tiene sentido hacer un seguimiento día a día en un negocio como ese. Entonces, dependiendo de la actividad, de la frecuencia de la venta, de la frecuencia de los ciclos de venta, yo creo que puede ser entre diario, semanal, mensual. Yo recomiendo al menos mensual, cualquiera sea el negocio, al menos mensual. Y si hay negocios en que el ciclo de venta sea más rápido que eso, puede ser partiendo por día a día. Muchísimas gracias, coach. Y ya tenemos oportunidad de la última. ¿Qué recomienda? Cuando tenga varias sucursales, ¿debo hacerlo global o por sucursal? El ideal es tenerlo abierto por sucursal, porque eso nos va a permitir llevar el control en cada una de las unidades y no confunde o no subsidia unas a otras. Por lo tanto, óptimo si se puede abrir por sucursal, ideal. Y respecto de eso, muchas veces el problema que hay es que hay ciertos gastos que no son propios de la sucursal, sino que son generales del negocio. Por ejemplo, no sé, la gerencia general es una unidad de negocio transversal a todas las sucursales. De ahí hay dos modalidades. Una es cargar proporcionalmente a algún ítem, por ejemplo, todos esos gastos comunes o transversales de la empresa, cargarlos de acuerdo a el porcentaje de uso que haya. Me refiero, por ejemplo, a la energía.
o a los software de la empresa. Cuando se pagan licencias, la idea es... ¿Aló? Sí, ahí lo escuchamos, ¿Aló? coach. ¿Sí? Cuando hay gastos así transversales, el ideal es asumirlo en cada unidad como un porcentaje de la venta, un porcentaje del gasto. Y en otros casos, cuando son gastos muy importantes, es mejor dejarlos como un ítem aparte general y cada unidad dejarla solamente hasta el margen de contribución o margen operativo. Excelente, pues muchísimas gracias, coach. Y nuevamente, felicitaciones, gran coach, excelente presentación, excelente aportación. Así que con esto cerramos. Coach, muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias Hasta a luego, todos. nos vemos el próximo martes.